Muy buen día. Nosotros conformamos el equipo 1 que presentará la unidad 2 que se titula Estrategias Globales. El primer tema que se abordará en esta unidad es la globalización. Para adentrarnos más en este fenómeno es necesario conocer sus antecedentes. Si bien el concepto de globalización surge a mediados del siglo XX, fue gracias a la aparición de la actividad comercial y las ideas mercantilistas, que a pesar de ser opuestas a la globalización, eh, son un factor que ayudó a definir lo que es la economía internacional actual y la integración económica, y eso forma parte de la globalización. Entonces, Barone nos explica que gracias a la búsqueda de nuevas rutas comerciales durante el siglo XV, se dio una ampliación del mercado e intercambio cultural, lo cual fue fundamental para el proceso de globalización. Como primer hecho que dio paso a la globalización tenemos la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, eh, donde se dieron diversos avances tecnológicos que trajo beneficios principalmente a las industrias, ya que ahora producían en mayor cantidad, había más productos, lo que trajo que a su vez se tuviese la necesidad de venderlos porque si no se quedaban almacenados. Entonces fue gracias a los medios de transporte como la locomotora, el automóvil o por barco, que se empezó a dar una mejor distribución a esos productos en diversos puntos del planeta. Eh, a su vez, esto trajo necesidades en la clase burguesa, que era la que conformaba en su mayoría por empresarios o comerciantes. Estos tenían la necesidad de generar conexiones que les traerían beneficios económicos. A partir de 1850 a 1914, gracias a las conexiones de la clase burguesa, el sistema se empezó a volver capitalista. Entonces, esto trajo una expansión de este sistema, lo cual pues trajo un movimiento masivo de trabajadores, puesto que ahora las máquinas sustituían lo que era la mano de obra humana. Estos movimientos se dieron en diversos puntos, se movían de un país a otro, lo que trajo un intercambio cultural y también comercial. Mucho después, a partir de 1919 a 1939, también llamado periodo entre guerras, la globalización tuvo muy poca presencia debido a los conflictos armados que estaban sucediendo en ese momento. El final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre los países estaba demasiado delicada y se cerraron fronteras, lo cual fue perjudicial para lo que es la, la economía y el comercio. Mucho después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es cuando la globalización empieza a tomar forma a lo que actualmente conocemos. Estados Unidos mantenía acuerdos con Reino Unido, puesto que ambos tenían la misma ideología de integrar económicamente a los países. Por lo tanto, acuerdan aceptar a todo aquel que tenga esta misma forma de pensar. Así que se empiezan a crear reuniones con el objetivo de establecer un sistema monetario internacional. Eh, estas reuniones se conocen como Acuerdos de Bretton Woods y se dieron en 1944 a 1973. Gracias a este sistema, la economía llega a globalizarse, puesto que ahora las relaciones económicas entre países permiten la disminución de las barreras comerciales. También se crean organismos que benefician dichas relaciones, como el Fondo Monetario Internacional, que tiene el objetivo de promover la cooperación económica o la estabilidad cambiaria, y el Banco Mundial, que tiene el objetivo de proveer apoyos económicos a aquellos países que están en vías de desarrollo. Ambas organizaciones creadas en 1944.
Mucho después se crean otras organizaciones que pues no necesariamente están relacionadas con lo que es el ámbito económico, ya que la globalización está dentro de lo que puede ser el ámbito político, el ámbito cultural, el ámbito social e inclusive el tecnológico. Como ejemplo, se tiene la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover lo que es la seguridad y la paz mundial. La globalización se considera como un proceso a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo los mercados globales, generando así un crecimiento económico, político, tecnológico, entre otros. Rodolfo Cerdas se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en el referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. La globalización está asociada con el desarrollo del capitalismo como sistema económico. Esto tiene relación al desarrollo del comercio internacional en productos y servicios, ya que con el paso del tiempo ha estado reduciendo los límites entre fronteras del comercio internacional en los diferentes países. La palabra globalización en su etimología puede dividirse en varias raíces como globo, que provienen del latín globus. En el contexto de esta raíz se refiere al globo terráqueo o mundo. La raíz al consta de un sufijo latino que indica relación o pertenencia, relativo o perteneciente al mundo, mundial. El elemento compositivo izar proviene del griego que indica convertir en, y por último se encuentra el sufijo latino sion, que indica acción y efecto. La unión de estas raíces forma la palabra globalización, que indica la acción y efecto de corporaciones multinacionales de crear un mercado que cubre todo el mundo sin respetar fronteras nacionales. La globalización consta con diversas características, tales como la unión del mercado mundial, pues este cuenta con las relaciones comerciales y financieras del país. Asimismo, un aumento de la producción y del consumo de bienes y servicios con los que cuenta y consume dicho país, ya que ésta se considera la principal fuente de ingresos de este, así como también se toma en cuenta la suma importancia del avance tecnológico, ya que esto genera una ventaja en cuanto a los medios de comunicación, pues esos son los principales difusores de todo tipo de información, integración social, económica y política, puesto que la globalización no se detiene ante ninguna frontera, pues lo que busca es un crecimiento para todos los países. Ahora hablaremos de los efectos de la globalización. La globalización se ha dado como un proceso de interconexión e interdependencia entre los diferentes países, no solo en el ámbito económico o tecnológico, también en aspectos políticos, sociales, culturales y demás. Como cualquier otro proceso, ha traído ventajas para los países que lo practican y desventajas. Es importante analizar los efectos que tiene. Los efectos positivos, de esa forma entendemos los beneficios de ese fenómeno y principalmente los efectos negativos para saber los problemas o inconvenientes que ha generado este proceso. Puyo 2010 destaca que no todos los países tienen los mismos resultados porque no todos tienen los mismos objetivos. Algunos aceleran este proceso mediante la tecnología. Algunos otros se centran en acciones para mejorar las oportunidades económicas buscando mano de obra. Efectos positivos. Uno de los principales objetivos de la globalización es la apertura económica. Se puede decir que es cuando los países permiten a las empresas incursionar en el mercado internacional. Esto trae consigo la entrada de productos internacionales y la exportación
de productos nacionales. Para los países que practican el proteccionismo, la apertura económica les permite abrir sus fronteras al comercio internacional y a la inversión extranjera. De igual manera, facilita la obtención de recursos y a su vez mejora la economía nacional. Las empresas se vuelven más competitivas y las personas, quienes consumen todos estos productos, tienen acceso directo a bienes y servicios a precios más razonables y de una manera inmediata. Uno de los efectos más notorios es la reducción de costos. A medida que el mercado crece y se vuelve más fuerte, los costos disminuyen, permitiendo la competitividad y el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Otro efecto positivo que se encuentra presente es la paz mundial o la paz entre naciones. Al estar interconectados económica y financieramente, es razonable que los países no quisieran entrar en conflicto porque esto repercutiría directamente en su economía nacional. Por otra parte, la generación de empleos es un efecto positivo muy presente en la actualidad, porque a medida que la producción aumenta, la mano de obra que se necesita crece. De esta manera, es posible que las personas sean contratadas en países diferentes. Y de esta manera, el campo del empleo se expande considerablemente. De igual manera, otro efecto positivo es la disminución de la pobreza. Como ya hemos mencionado, al tener menores costos y más empleo, es normal que se espere una disminución de la pobreza. También el intercambio cultural y el desarrollo tecnológico son factores positivos que se encuentran presentes. Es importante decir que la conexión entre los países permite acceder a productos, servicios y, como ya hemos visto, empleos a mayor escala, y también de igual manera esto beneficia a las economías de los países y se tienen mayores oportunidades. Bueno, así como la globalización ha traído consigo muchos efectos positivos para los países, también se ha derivado en varios efectos negativos. Varios sectores consideran que esta incrementa la desigualdad nacional e internacional, atenta contra las condiciones de vida y empleo y dificulta el progreso social. Además, se dice que no se desarrolla de manera equitativa, pues la interacción comercial se da con mucha frecuencia entre países que no tienen las mismas oportunidades económicas. Al estar el mundo tan interrelacionado, es lógico que las diferencias entre un país y otro se hagan más notorias, y esto se deriva en relaciones comerciales desiguales, con ventajas para uno, pero desventajas para otros, siempre saliendo beneficiado, bueno, el país con mejores posibilidades económicas. Además, Fernández en 2019 menciona que genera que los ingresos estén concentrados de forma desigual, es decir, que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Bueno, esto se puede leer a nivel individuo, pero es más específicamente a nivel país. Se puede ver cómo existen países que son considerados como potencias económicas, eh, y pues hay países que no lo son, que no tienen las mismas oportunidades de progresar o que no han sabido aprovechar sus recursos de la manera adecuada y pues resultan con condiciones económicas precarias. Eh, Esto se puede ver claramente ejemplificado en las empresas extranjeras que llegan a establecerse a los países, en donde pueden acceder a una mano de obra más barata o ven en ellos recursos que pueden ser aprovechados a su favor para ser beneficiados con estos para pues obtener mejores beneficios económicos. Sin embargo, en este tipo de situaciones los únicos que resultan beneficiados pues son los países extranjeros, los países que vienen a establecerse. Eh, y claramente se podría decir que daña
a los países más pobres porque aprovechan su mano de obra y aprovechan sus recursos por prácticamente darle nada a cambio, por ingresos económicos mínimos. También en mercados que no cuentan con un adecuado desarrollo comercial ni una economía bien consolidada, la globalización aparece como un fenómeno poco deseable que da carta abierta a una gran cantidad de competidores con variedad de productos, calidades y precios. Y bueno, esto deja de lado a las pequeñas y medianas empresas de cada país al resultarles imposible competir contra la calidad que manejan estas empresas de fuera y pues obviamente resulta en menos presencia en el mercado y dificultan su crecimiento. Además, aquellos países que son lentos a nivel tecnológico van perdiendo poco a poco la capacidad de compra o su capacidad de generar productos dignos de ser comercializados en otros países. Bueno, obviamente la gente siempre busca la mejor relación calidad-precio en los productos que compra. Entonces, pues obviamente los países con mejores economías cuentan con tecnología de vanguardia que facilita que hagan productos de calidad con muchos menores precios. Entonces, pues la gente obviamente compra estos productos de fuera pues por su propio beneficio. Podemos ver un ejemplo muy claro de pues esta desventaja que existe en los países, en las tiendas chinas que se han posicionado de manera muy rápido en todo el país, eh, que ofrecen variedad de productos, pero pues obviamente la capacidad tecnológica que tienen en este país es mucho mayor a la que tiene pues México. Entonces resulta que se han podido expandir fácilmente aquí porque pues han tenido buena aceptación entre las personas ya que ofrecen variedad de productos a precios muy bajos y pues esto le quita presencia a pues las empresas que puedan tal vez producir los mismos productos, inclusive podrían llegar a tener pues mejor calidad, no sé, pero pues los precios son más elevados porque pues obviamente al no tener la misma capacidad tecnológica el coste de producción es mayor. Entonces, pues se puede ver esto como un efecto negativo porque pues para los países menos beneficiados, menos desarrollados, pues pierden la oportunidad de comercializar sus productos de manera satisfactoria. Es fácil hablar de la globalización como un fenómeno positivo si se encuentran desde una perspectiva privilegiada, siendo un país con un desarrollo económico próspero. Sin embargo, en el caso particular de México, este no ha podido encontrar una trayectoria buena para su desenvolvimiento económico. El desempeño productivo, el empleo y los salarios e ingresos de la mayoría nos remiten a una forma de vida precaria e insegura, con un cúmulo creciente de necesidades insatisfechas y capacidades sofocadas. A pesar de que en el país se cuentan con recursos eh, para poder tener un adecuado desarrollo comercial, las dificultades tecnológicas o de educación han imposibilitado la competencia con otros países. Es por ello que existen muchas empresas de fuera que han venido a establecerse, pues han sabido ver las ventajas con las que cuenta el país y han sabido aprovecharlas, pero pues de mejor manera porque cuentan con los recursos suficientes. Y a su vez, pues estas situaciones han provocado que las empresas de México, las empresas locales, pues pierdan presencia en el mercado a no poder competir con la calidad o con los precios que ofrecen los productos de empresas de otros lados. Eh, no solo en México se presentan estas dificultades, existen muchos países en la misma posición, eh, pero sin embargo no tiene sentido ponerse a pensar en todo lo negativo que ha traído consigo la globalización, pues es una realidad, ya no se puede cambiar. Entonces lo único que queda es intentar aprovecharla a favor de cada lugar para lograr los mejores resultados económicos. Eh, en la búsqueda de que todos los países se encuentren pues de la misma manera privilegiados, se han desarrollado organismos mundiales, ya se habían mencionado organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial,
que ayudan a la prosperidad económica de cada país. Sin embargo, existen otros organismos que han venido surgiendo, tal es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que no solo se ocupa de aspectos financieros, sino que también abarca sectores como la salud, la educación, la infraestructura, eh, entre varios otros. Pues la globalización no solo ataca eh, el comercio, no solo afecta a la economía, sino que también repercute en otros aspectos. También está la Organización Mundial del Comercio, que también pues ayuda a que las relaciones comerciales sean de manera pacífica mediante los acuerdos que existen entre países. Bueno, la globalización es una realidad y aunque no todos los países se han visto beneficiados de la misma manera, no podemos decir que todo ha sido malo, ya que existen muchas ventajas que podemos ver de ello. Para finalizar con el tema de la globalización, vamos a mencionar lo que es el impacto que tiene esta en la economía y el desarrollo. Howard y Verdier nos explican que gracias a la globalización ahora los países se integran económicamente, como ya se había mencionado antes. Gracias a esto nacen lo que son las organizaciones regionales que mantienen una conexión privilegiada gracias a la proximidad geográfica que existe entre esos países, permitiendo que se promueva la negociación comercial, que se abran las fronteras o que se armonice lo que son las políticas fiscales de los países. Como ejemplo, se tiene la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otras. Otro aspecto que demuestra un impacto de la globalización es en la aparición de las empresas multinacionales. Estas empresas son el mero rostro de una economía globalizada, porque es gracias a los avances tecnológicos que aplican, a sus formas de distribución, a las actividades que realizan para permanecer en el mercado global, que demuestran un peso en la economía. Por ejemplo, es gracias a estas empresas que mucha población tiene trabajo, aunque también puede traer ciertas desventajas. Mateus y Brasset nos explican que existe la posibilidad que los países que son menos desarrollados estén menos preparados para los cambios que implica la globalización. Esto porque se pueden ver afectados por las influencias de algún país que tenga, que tenga más desarrollo económico, o regresando a las multinacionales, muchas veces estas buscarán irse a aquellos países que estén menos desarrollados porque la mano de obra es más barata. Por lo tanto, se promueve lo que es la explotación laboral y, y no hay responsabilidad social, por lo tanto no trae beneficio a las personas de dichos países, al contrario, solo les perjudica. Es por eso que el desarrollo y la estabilidad económica no depende de las imposiciones exteriores, sino de el progreso interno que deben llevar las comunidades de dichas naciones. A continuación, el tema 2.2, neoliberalismo económico. Entrando al tema del neoliberalismo, es importante conocer este concepto que tiene implicaciones económicas y políticas, pues el neoliberalismo económico busca restar las facultades del gobierno para que no intervengan los asuntos económicos y sociales, sino que sean las fuerzas del mercado las que se encarguen de estos asuntos. En este sentido, se pretende que haya una total libertad de mercado, por lo que es necesario la eliminación de organismos públicos no esenciales, la disolución de empresas públicas y la descentralización de las agencias estatales. Antes de hablar de lleno del neoliberalismo y sus características, mencionaremos algunos antecedentes que fueron importantes para hacer al neoliberalismo lo que hoy es en día.
Para empezar, el neoliberalismo surge como una nueva versión del liberalismo, donde este último modelo se origina en el siglo XVIII y tenía como objetivo buscar la libertad económica de los países, ya que dentro de estos existía un descontento social, pues se creía que la administración de los medios de producción y de los bienes beneficiaba solo a los monarcas y no a todo el Estado. El primer antecedente es Herbert Spencer en el siglo XIX. Spencer fue un predecesor del neoliberalismo. Se dice que fue predecesor porque en esta época todavía no existía el término formal del neoliberalismo. Spencer se dedicó a analizar y criticar tanto al conservadurismo como al liberalismo, pues este decía que el conservadurismo era un pensamiento muy ambicioso y que buscaba que el Estado se apoderara, controlara todos los medios de producción, los bienes y básicamente a los individuos. Aún así, también criticaba el liberalismo, pues él mencionaba que todas las personas que eran afines a este tipo de pensamiento fueron perdiendo de vista el objetivo principal del sistema, que era la libertad de los individuos y de la economía del país. A pesar de esto, sin darse cuenta, Spencer comenzó a tomar una postura neoliberal, pues reprobaba totalmente al conservadurismo y él fomentaba la libertad económica de los países. Además, propuso una de las características fundamentales del neoliberalismo, que es la privatización. El segundo antecedente fue Friedrich Hayek en 1944. Hayek introdujo el término del neoliberalismo en su publicación titulada Camino a la servidumbre, donde él hizo énfasis en que ni el Estado ni alguna otra organización gubernamental tenía la capacidad para administrar correctamente los medios de producción y los bienes para fomentar la economía del país. Aun así, él no reprobaba por completo las acciones del Estado, pues él decía que en algunos casos específicos la intervención del Estado era necesaria. En esta publicación, Hayek hizo énfasis en 4 señalamientos. El primero de ellos es la privatización, pues él aseguraba que era mejor que los individuos tuvieran control sobre la toma de decisiones de sus propios bienes. Además, hacía énfasis en que era mejor los bienes donde los propietarios eran varias personas, es decir, las sociedades, pues de esta manera tendrían menos control sobre las acciones del resto. El segundo señalamiento es la libertad de los individuos para contratar la mano de obra. Con esto se refiere a que los empresarios tendrían la libertad de contratar a las personas que ellos quisieran y además los individuos también tendrían la libertad de escoger en qué trabajar, de escoger a qué se dedicarían. El tercer señalamiento es el libre mercado nacional e internacional. Esto se refiere a la libre importación y exportación de bienes sin la intervención del Estado. Y por último, él mencionaba que era necesario evitar la creación de monopolios, pues estos limitaban la libertad de competencia en el mercado. Y en dado caso de que fuera imposible evitar la creación de estos monopolios, entonces él decía que deberían estar controlados por inversionistas privados, pero nunca por el Estado. El tercer antecedente fue Milton Friedman en 1948, tan solo 4 años después que Hayek. Friedman fue promotor del neoliberalismo y ayudó a desarrollar la política macroeconómica que caracteriza al pensamiento neoliberal. Con política macroeconómica nos referimos a temas monetarios, fiscales, comerciales, cambiarios, de inflación, de tasas de desempleo y empleo y del crecimiento económico. Toda esta política macroeconómica que él ayudó a desarrollar la propuso en su obra que se tituló Un marco monetario y fiscal para la estabilidad económica. Dentro de esta obra, Friedman hacía énfasis en que se necesitaba estabilizar la demanda agregada de los países para que se pudiera reducir las tasas de desempleo. Además, durante toda su carrera, Friedman expuso su aversión contra el Estado y las políticas monetarias que éste implementaba. También es importante mencionar de Friedman que él fue fundador y líder de la Escuela Económica de Chicago. La Escuela Económica de Chicago fue una corriente
de pensamiento que era afín a todas las ideologías del modelo neoliberal. Esta Escuela Económica de Chicago se originó en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, donde Friedman era maestro. Otro acontecimiento que fue muy importante para el neoliberalismo fue la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973, pues fue la primera vez que trató de implementarse el modelo neoliberal en un país. Pinochet tuvo la ayuda de los que se denominaban Chicago Boys. Los Chicago Boys fueron estudiantes y discípulos de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, por lo que los Chicago Boys tenían muy apegado todos los pensamientos que Friedman promovía. Por esta razón, se trató de implementar el sistema neoliberal en Chile, aunque muchos autores mencionan que el neoliberalismo fue implementado de forma parcial en Chile, pues no logró privatizarse todas las organizaciones, ya que la industria del cobre no se pudo privatizar y todas sus ganancias eran dirigidas al Estado. Otro acontecimiento fue el proceso de reorganización nacional en 1976. Esto fue una dictadura militar de Argentina, en donde se trató de implementar también el sistema neoliberal, aunque incluso fue más parcial que el de Chile, pues no se logró privatizar la gran parte de las organizaciones gubernamentales, pues muchos grupos se opusieron a esto. Estos grupos en su mayoría eran los proveedores del Estado que no les convenía que privatizaran los organismos gubernamentales. Así que en esta dictadura lo único que se pudo lograr fue reducir levemente el gasto público. Otro de los acontecimientos importantes que hicieron que el neoliberalismo fuera conocido a nivel global es lo que ocurrió con Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido en 1979, y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en 1980, quienes con ayuda y asesoramiento de Milton Friedman implementaron el sistema neoliberal en sus respectivas naciones, reduciendo así las regulaciones económicas del Estado, incrementando la competitividad a nivel internacional, privatizando los organismos gubernamentales, reduciendo el impuesto a personas adineradas y reduciendo el gasto público. Además, este acontecimiento fue muy importante, pues el mundo vio cómo dos de las naciones más influyentes y poderosas empezaban a implementar el sistema neoliberal. Con la caída del bloque socialista, donde la estandarte era la URSS entre los años 1989 y 1991, se le comenzó a dar mayor credibilidad entre la opinión pública al modelo neoliberal y se le perdió la confianza al sistema económico socialista, sobre todo con la caída del muro de Berlín en Alemania. A raíz de esto comenzó la expansión del neoliberalismo a gran parte de Europa y Latinoamérica, pues grandes naciones como Reino Unido y Estados Unidos que implementaban el sistema neoliberal afirmaban que si los países subdesarrollados comenzaban a pegarse al sistema neoliberal e implementaban medidas como la privatización de las organizaciones gubernamentales y el libre mercado, fomentarían su crecimiento económico y harían que invirtieran en sus países. Además, en los casos de los países latinoamericanos que tenían una deuda externa muy grande, estos se vieron obligados a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y estas organizaciones les exigían ajustes y reformas económicas del pensamiento neoliberal, y de esta forma se comenzó a expandir el sistema neoliberal en gran parte del mundo. Para conocer más a profundidad en qué consiste el neoliberalismo económico, aquí se muestran tres concepciones de autores diferentes. El primero de ellos nos dice que el neoliberalismo es una forma particular de pensar y actuar acerca de la organización económica a nivel nacional y con sus relaciones internacionales. Este pensamiento tiene como punto de partida la economía neoclásica, pero se ha ajustado a las necesidades actuales y, como ya se mencionó, Thatcher y Reagan adoptaron este modelo económico en sus respectivos países, lo que sirvió para promoverlo como un pensamiento extraordinario. Por su parte, el segundo autor considera el neoliberalismo como una visión utópica, o sea, como un mundo ideal al que es imposible llegar. Es decir, los neoliberales están inspirados en esta utopía, de manera que saben a dónde dirigirse.
empujan en contra del dominio del Estado y a favor del dominio del mercado, pero su camino nunca acaba, porque nunca vamos a llegar a ese paraíso del libre mercado, nunca vamos a llegar a ese mundo donde hay mercados puros y absolutos, que es en donde los neoliberales quieren vivir, de acuerdo con este autor. Finalmente, el tercer autor ve al neoliberalismo como una nueva versión del liberalismo económico, que detecta que la excesiva regulación económica no permite la libre circulación de bienes y capital. Por lo tanto, para dinamizar el libre mercado es necesario la desregulación. A este respecto, instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio promueven políticas de liberalización económica y financiera, la privatización, la apertura de las economías al mercado mundial y, por supuesto, la retracción de la presencia del Estado en la economía. Posteriormente tenemos otro autor, que nos dice que el neoliberalismo no es un cuerpo homogéneo de doctrinas, con argumentos bien establecidos, articulados y aceptados, sino que es una mezcla de distintas concepciones, pero que al final todos recaen en el mismo pensamiento, pues todos comparten la idea general de que los mercados resuelven todos los problemas económicos y los sociales con implicaciones económicas mejor que la administración pública, o por lo menos sus fallos son menores que los de los gobiernos. En este sentido, nos dice que el neoliberalismo consiste en fomentar las actuaciones económicas de los agentes individuales y las empresas privadas a través de los mercados en que operan, por encima de las acciones de las asociaciones políticas y gobiernos. Por ello, enfatiza en todo lo que garantice la libertad de actuación en la economía de estos agentes individuales, porque así se conseguirá el crecimiento personal de todos los individuos, es decir, se aprovecharán los talentos de cada uno. Entonces, de esta manera, el neoliberalismo es más individualista e implica la destrucción de las estructuras colectivas que obstaculicen la lógica del mercado puro. Gracias a las ideas expuestas por todos estos autores, podemos darnos cuenta que los neoliberales plantean que el gobierno debe intervenir lo menos posible en la economía y que cuando sea inevitable, pues al menos que sus acciones sean transparentes. Esta afirmación está muy bien sustentada, pues tienen razón cuando argumentan que ninguna agencia estatal u oficina de planificación o control de los ministerios económicos conoce tan bien el mercado como los que participan en él. Es decir, los empresarios y consumidores son los que mejor conocen el mercado, pues los vendedores analizan su mercado y conocen los gustos y preferencias de los compradores, mientras que los compradores saben lo que les conviene o no y ellos deciden qué hacer con su dinero. Respecto a sus características, Guillén Romo nos da a conocer desde su punto de vista las nuevas formas de hacer frente a la globalización que trae consigo la ideología neoliberal. En primer lugar, tenemos, como ya se ha recalcado, aminorar la intervención estatal, después la privatización de todas las empresas públicas, trae consigo también un nuevo estilo de trabajo que beneficia a acreedores y accionistas, la superioridad o el dominio del sistema financiero, también trae consigo un cambio en la concentración de capital debido a las nuevas adquisiciones de empresas y las fusiones entre estas, y finalmente la libertad de actuación de los bancos centrales. Por otra parte, Ramos Sánchez contempla otras 4 características esenciales de las que depende la coherencia interna del modelo neoliberal. Estas características son libertad de precios y salarios, la libertad cambiaria, la apertura total al exterior y que las actividades económicas pasen al sector privado. Finalmente, Grimson nos dice que los alcances concretos del neoliberalismo cambian significativamente dependiendo del país. En relación a este aspecto, nos damos cuenta de que este autor refuerza la idea expuesta anteriormente, de que el neoliberalismo no es un cuerpo homogéneo de doctrinas, sino que es un fenómeno que no tiene un significado único en los diferentes países y para los distintos sectores sociales. Es decir, no existe un pensamiento único sobre este concepto, pero que al final del día sí comparten ciertas cualidades que también ya se han mencionado anteriormente, como la apertura comercial, la privatización, la desregulación, la liberalización de los mercados de capital, un ajuste fiscal con políticas sociales no universales, es decir, que estén enfocadas o dirigidas a un sector en específico.
Después de haber analizado las distintas definiciones del neoliberalismo y sus características, tenemos el subtema Intento de neoliberalismo en México. En México nunca se implementó el neoliberalismo, ya que no se completaron estrictamente las características que este modelo implica, pues el gobierno nunca ha dejado de intervenir en los asuntos comerciales. Pero sí es importante recalcar un periodo en la historia de nuestro país en donde tuvimos un ligero acercamiento al neoliberalismo. De acuerdo con González, el gobierno mexicano promovió acciones que permitieran fortalecer la economía con inversión extranjera, ya que el país se encontraba endeudado, con una estructura industrial poco eficiente y con una economía con dependencia evidente del petróleo. De esta forma, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, se privatizaron algunas empresas con el propósito de que las personas que sabían de productividad se encargaran de administrar y volver eficiente los negocios. Así, con el dinero que el gobierno recibiera de las ventas, se encargaran de las tareas netamente gubernamentales, como la prestación de servicios públicos y promover la justicia social. Así, para 1985 se inicia un periodo de apertura económica de México hacia el mundo y pasa de ser un país con fronteras cerradas a tener acuerdos comerciales con más de 25 países en el mundo. Y finalmente, para complementar las políticas de privatización y apertura económica, se implementó una estrategia llamada desregulación. Esta estrategia consiste en introducir competencia en los sectores que han estado monopolizados y que en ellos se produzca no solo una competencia teórica, sino que sea una competencia efectiva. En un principio, se pensó que esta estrategia favorecería la inversión, el establecimiento de empresas y como consecuencia la generación de empleos. Es por ello que se dieron muchas facilidades a los inversionistas en cuanto al pago de impuestos, de servicios y para los trámites de apertura de negocios. Sin embargo, no sucedió lo que se esperaba. Por el contrario, todo se complicó cuando los empresarios extranjeros, al no tener obligaciones ni compromisos con el gobierno mexicano, retiraron sus inversiones y los bancos se vieron afectados, también por los capitales golondrinos. Estos se dieron cuando los inversionistas depositaron sus utilidades en los bancos mexicanos debido a que las tasas de interés eran mucho más altas que las de sus países de origen y las retiraron en el momento adecuado para ellos y para sus intereses. Y en síntesis, podemos ver que esta estrategia aparentemente positiva afectó de forma negativa a la historia de nuestro país y al bienestar de sus habitantes, debido a que no se estudió con claridad las proyecciones que ésta tendría en el futuro. Y bueno, aunque en México el neoliberalismo no se llevó a cabo de la manera correcta y como este modelo lo indica, podemos concluir que este es un buen modelo que sirve para el desarrollo económico de un país y para el bienestar de su población. No obstante, en la realidad aún no se logra que este sistema funcione de manera eficiente y que cumpla con los objetivos para los que fue creado.